Hola Jesús. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos. Jesús, ¿cómo estás? Gusto. La música está muy fuerte, creo. Sí, tenemos la musiquita de fondo todavía. Sí, está muy buena, sí. Faltan unos minutillos todavía, estamos esperando para que así pueda ingresar toda la gente. La idea es que partamos el panel a la hora, de manera de que nadie se quede sin escuchar, los queridos colegas. Claro que sí, Rolito. Por eso estamos esperando ser exacto a la hora, de manera de que si alguien se fue a tomar un café o a dar una vuelta, puede alcanzar a regresar, ¿no? Un gusto verlos a todos. Aprovecho para saludarte, Raúl. ¿Y el criterio? No va a estar. Está un poquito indispuesto. Qué pena. Sí, a Quiterio le pasó Hola. la cuenta, a Quiterio, el trabajo de la pandemia, ¿no? Cuenta que ha estado 3 meses con un trabajo de 18 horas al día casi, y está con un estrés galopante, y eso lo ha dejado más encima difónico. Entonces, por mucho que quería estar, dijo, no, las condiciones físicas no me dan. Y como ya tiene Pena, le iba yo a más de pedir, 21 años... le iba yo a pedir una botella de ron. Ah, Del mejor dominicano. Buenísimo. por lo tanto, van a tener la suerte de tener unos minutillos más cada uno de ustedes. Así que, querido Jesús, Qué bueno. ¿sí? Sí, hoy nos acaba de avisar Manuel, y les manda el saludo y les pide disculpas, ¿no? Pero en realidad cuando la salud falla ya no Lo hay nada primero que es la hacer. salud. Así es verdad.
Hola Jesús, soy Rocío. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ahí te sigo por las redes. Pensé que la música esta que pusieron ya era en tu honor. No, hombre, no me gustó. No, ¿verdad? ¿No? Es que tenía muy fuerte el volumen, me parece. Vaya, una presencia femenina y puro vato. Bueno, el primer panel fue solo mujeres, perdón, 3 mujeres y solo un hombre, ¿no? Ahí le habría gustado estar a Jesús. Exactamente. Bueno, esto es igual que en la estadística, fue aleatorio, ¿no? Hola Miguel, hola Jesús, ¿cómo están? Hola, Hola, Eddie, vale. ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Carlos, muy bien, milagro, ¿no? Sí, a los tiempos. Sí. Y Jesús, hola. Un abrazo. Miguel Antesana, un abrazo, soy Sacil. Te abrazo, maestro querido. Hola, Cecil, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. A ver, un Saludos, minuto, maestro Chucho. un abrazo, un Éxito segundito, en el ya voy. panel. Esa Sacil. Nos hace falta Un una abrazo a persona todos, un tequilera. abrazo a todos, soy Raúl Bendezú. Un abrazo, un gusto, Jesús, volver a verte, aunque sea de manera virtual. Un abrazo, Miguel. Y a los que no conozco también nos vamos a conocer en este encuentro que une a todos los que hacemos este FISEC. Un abrazote. Un gran saludo. Igual, saludos. Adelante, querido Raúl. Bien. Entonces, mis queridos colegas, seguimos con este encuentro Futurible 2020, estrategias de comunicación post-contingencia. Vamos ahora a nuestro tercer panel de este día 24 de julio del 2020. Tenemos, como en todos los paneles, a grandes colegas, en este caso, solo varones. Nos faltaron, como dice nuestro querido Jesús Galindo, algunas varonesas, pero bueno, ya estarán en los otros paneles y de hecho han estado presentes siempre, ¿no? Aquí en el FISEC y también en CINTE siempre hemos querido tener paridad de género y creemos que las personas son personas independientes de su orientación identitaria. Bien, este panel número 3 está conducido y será moderado por Miguel Antesana, ¿no? Miguel Antesana es el presidente del capítulo de FISEC en el Perú. Miguel Antesana lleva mucho tiempo ya en este tema. Nos conocimos, creo que por ahí por el 2010, ya llevamos un buen tiempo de habernos conocido en un encuentro ahí en la mitad del mundo en Ecuador. Y compartimos nuestro interés por la nueva teoría estratégica al habernos justamente conocido pensando acerca de cómo hacer una nueva teoría que sea más humana, que sea más relacional y que ponga en el centro a la comunicación. Miguel es economista, ¿verdad? Él además tiene estudios de posgrado en el tema de los negocios y, como les decía, dirige a FISEC en Perú. Además tiene una consultora, es un consultor bastante conocido en el Perú, vivió mucho tiempo en Venezuela, y además es consultor político, ¿verdad? Es una cuasi estrella de televisión en el Perú, presencia en las radios, en canales de televisión, así que es un gusto tenerte, Miguel, ahora ya como moderador y no como experto especialista, pero un gusto, un saludo desde Chile para todos y todas y los dejo en muy buenas manos porque veo que es un panel, como todos los paneles, de lujo. Gracias, Raúl. Buenos días o buenas tardes, según en la latitud que se encuentren. Un gusto compartir con ustedes. Bondadosa la presentación de Raúl, que casi que me vende como popstar. No llego a tanto, pero bueno, hacemos el esfuerzo.
Y te quedaste corto con el tiempo que nos conocemos, ¿no? Fue mucho más, fue mucho tiempo más atrás, así que imagínate, no vale decir la edad. Bueno, tengo el gusto de estar moderando este panel 3 de Futuribles del Reencuentro Social. Aquí vamos a hablar de estrategias de comunicación para el reencuentro social, estrategias de comunicación para el desarrollo empresarial, corporativo, y por supuesto vamos a reflexionar sobre el confinamiento y los futuribles de reencuentro social post-contingente. En este grupo que tengo el honor de moderar, que vamos a hacer el gran esfuerzo porque tengo a personas aquí bastante conocidas y reconocidas, está presente Jesús Galindo de México, cuya reseña biográfica, por supuesto, él siempre tan directo. Escritor, musicólogo e ingeniero social. Jesús Galindo es conocido ampliamente por nosotros en el tema de comunicación, es escritor, ingeniero social, que eso es lo que creo que últimamente se ha destacado muchísimo. También tenemos de México a Gerardo Jaime Salgado, él también viene de México, director de redes sociales de la revista Razón y Palabra. En el mundo de la comunicación, ¿quién no ha leído Razón y Palabra? ¿Quién no se ha referenciado en algún artículo de las personas que publican ahí? Por lo tanto, yo creo que también va a ser interesante por el bagaje que él tiene y todo lo que viene contribuyendo en el mundo de la comunicación. Y por último, y no menos importante, tenemos a Juan Carlos Peña Gutiérrez de Bolivia. Él es comunicador social, tiene una maestría en dirección de marketing, diplomado de especialidades en educación superior, ex becario de CIESPAL, consultor en comunicación estratégica, ha sido director ejecutivo de la Asociación Boliviana de Carreras de Comunicación, coordinador para Bolivia del proyecto Comunicación para la Integración Andina, y es jefe de la carrera de Comunicación Estratégica y Digital de la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz, UTEPSA. ¿Cuáles van a ser las normas del panel? ¿Cómo nos vamos a manejar? Cada panelista tiene de 10 hasta 12 minutos para hacer su exposición. Yo a los 10 minutos voy a tratar de amablemente de decirles 10 minutos para que también terminen de cerrar su idea, no quiero interrumpirlos violentamente. Y después de esos 10 o hasta 12 minutos, va a haber la oportunidad para que puedan también tener una intervención, una nueva intervención quizás, tomando en cuenta lo de los compañeros, de paso aproximadamente 4 minutos. Y luego de esa segunda ronda de 4 minutos, vamos a dar entonces el pase para los participantes que nos están escuchando de todas partes, para que puedan hacer sus preguntas. Yo voy a tratar de tomar y consolidar algunas preguntas que sean bastante semejantes, para precisamente dar oportunidades a la mayor cantidad de personas. Así que, una vez más, les agradezco a todos los que nos están escuchando, tanto por Zoom, por Facebook Live, y también conectados desde todas partes del mundo, que veo que hay muchísima gente, veo que hay 181 participantes, y empezaremos quizás sin ningún tipo de preferencia por el orden en las que nos encontramos en el programa establecido. Entonces le doy el pase a Jesús Galindo para que él pueda hacer su presentación. Chucho, por favor. Gracias, Miguel. Creo que lo que voy a hablar, y quizás otros compañeros del panel, se pueda ubicar en relación al panel anterior. Porque este tema del trabajo tiene el tema de la casa, el tema del aula, el tema del espacio social, como que está muy interrelacionado en esta que tenemos ahora, si además metemos esta dimensión del ciberespacio. Ahora verán, si la gente en el asunto del teletrabajo, que fue central en el panel anterior, está hablando de una condición de salario, de oficina, de un lugar cerrado, fijo, un cubículo, donde la gente trabaja y que ahora se complica en esta situación, los dados esto de lo que las compañeras de España le llamaban el espacio icónico del trabajo. Sería interesante mencionar de pasada, que no es mi tema, que está todo ese inmenso espacio laboral, el espacio de la economía informal, que no tiene ni cubículo, ni oficina, sino trabaja en la calle, y que entonces el planteamiento del icono del trabajo se convierte en una cosa, porque si tú lo sacas de la... no, que es un poco lo que ha pasado en México y no ha pasado, a pesar de que se trata de restringir y que la gente ande en la calle como si no hubiera pandemia, porque si no, ¿de qué vive? Y entonces está el
estas gentes que están en estas rutinas estresantes de las... Cuando salen de la oficina, se van a rolar. Se van a tomar un trago, se van a ligar, se van con la novia o con los amigos a reír, a pachacar, la vida no. Eso es lo que voy a hablar yo. Entonces, por una parte está esta gente del trabajo burocrático, asalariado, que tiene jubilaciones y prestaciones, que en la noche se va o a ver Netflix en casa, pero hablo de la gente que sale a rolar. Pero ahí hay otro tipo de trabajo, los músicos. Los músicos no tienen prestaciones, no tienen salario, los músicos no tienen... Los músicos tienen bares, restaurantes, pizzerías, taquerías, torterías, donde trabajan a veces por la cena y con dispendios económicos muy regulares. Y de pronto que es su espacio de trabajo, y el espacio de trabajo de ellos es el espacio de entretenimiento y de diversión de los otros trabajadores, oficina y de burócrata de cuello blanco, o por el estilo, pues es otro tipo de trabajador. Y ese trabajo está cerrado por completo en este momento. Todos los lugares donde estos músicos desaparecen. Y estos músicos siempre, estos músicos sin ningún tipo de nadie, más que su propia competencia para trabajar y gestionar dónde van a tocar la próxima semana o el próximo mes, de pronto están sin ingresos. Por otra parte, esta gente que estaba en el salario y en la oficina, ya no tiene a dónde ir a cotorrear, ya no tiene dónde ir a pasarse el rato. Entonces hay un colapso de la vida social. Este sería como el diagnóstico de la situación actual. Hay un colapso social donde al desaparecer la vida nocturna oficial, siempre hay la clandestina. Y ahí sales el que pueda, como siempre ha sido. Pero la vida oficial nocturna desaparece y entonces es un lío. La gente no puede salir, que trabaja en esa vida nocturna, que también incluye meseros, ingenieros de sonido, boleteros, es decir, staff de todo alrededor de lo que es la oferta de la vida nocturna en una ciudad, pues está en problemas porque desapareció. Entonces el tema aquí de los futuribles es, y esto conecta con un espacio también que tiene problemas, que es el teatro, todos los lugares donde hay un fenómeno de entretenimiento que se cerró con la pandemia, están en un paralelo a lo que está sucediendo con la música. Entonces, tomando eso como un diagnóstico general, quisiera yo comentar dos cosas. Una, en el caso del jazz en la Ciudad de México, que voy a hablar, que es lo que conozco, que es el lugar donde yo me muevo, donde yo trabajo, hasta principios del siglo XXI, lo que teníamos era una noción de 1 o 2 lugares donde había tocadas de jazz, y de pronto un concierto por ahí, un festival, y algo relativamente marginal. Y los jazzistas se dedicaban a tocar otro tipo de música, a vivir de otra, para tocar música, y el tiempo que les quedaba libre cuando había oportunidad. Bueno, esto cambió en el siglo XXI. Hubo un cambio en normalidad, la normalidad de este escenario marginal del siglo XX a un nuevo escenario donde en Contratiempo Jazz, donde yo trabajo, llegó a haber más de 100 conciertos a la semana en la Ciudad de México. En el diagnóstico que hice a principios de la década pasada, llegamos a tener más conciertos en vivo que, por ejemplo, en Nueva York, que es la capital mundial del jazz, que en Chicago, y que en ciudades como Berlín o como Barcelona o Madrid. Y ni hablemos de ciudades americanas, nadie se acercaba ni de lejos hablando. Es una multitud de proyectos. Entonces, para que esta multitud de proyectos tuvieran un sustento económico, necesitaba que hubiera un nuevo tipo de empresario que le abriera espacio.
y un nuevo tipo de público, de consumidor, que exigía, que disfrutaba, y todo esto se conectó y se tejió. Entonces, de los tres actores principales que teníamos de la escena, que son el público, que es el que paga por oír música en vivo, el músico, que es el que le pagan por oír música en vivo, y el mediador, que es el empresario, se hizo un maridaje que a lo largo de los últimos 15 años construyó una escena del jazz absolutamente inédita, impredecible, sorprendente, y que tenía como efecto inmediato dar trabajo a una gran cantidad de gente de la escena del jazz nocturno en esta ciudad. Además de los conciertos diurnos o matutinos, dominicales, los festivales y las otras actividades de política pública, de presupuesto, de cultural, de bla, bla. Pero el centro del asunto, el bar, el restaurante nocturno, la tortería, la pería, la escena nocturna del jazz. Bueno, así está la cosa. Entonces todo eso desaparece de un día para otro. Cierran por pandemia los lugares, muchos están quebrados. Todas las semanas, a partir del último mes, tenemos noticia de gente que ya no aguantó y dicen, lo siento, tengo que cerrar y dedicarme a otra cosa porque quién sabe hasta cuándo esto se vaya. Los músicos se quedan esperando a que la vieja normalidad, esa vieja nueva normalidad, los 15 años regrese, la del trabajo, la del movimiento, la de los 1000 proyectos, y no regresa. Y entonces aparecen los primeros futuribles. ¿Qué hacer ante esta situación? Y entonces, ¿y ahora quién podrá defendernos? El ciberespacio. Poco a poco, la escena del jazz no había sido una escena de internet. Era una escena de YouTube, una escena de discos, una escena de noticias en redes sociales, de lo que va a haber o de lo que hubo, de conciertos grabados, pero no una escena económica en internet. Entonces no había. Y entonces el primer futurible es un futurible cercano, que es el futurible de las últimas semanas. De las 19 semanas que tenemos, nos recordaba Sacil que la pandemia se declaró el 11 de marzo. De las 19 semanas que tenemos de esta cosa, yo digo que en la escena del jazz empezaron los primeros esbozos, las primeras 4 o 5 semanas, luego se dieron otros esbozos en las siguientes 5, y es en la segunda donde se empezaba a ver un poquito más de agresividad y de iniciativa. Hay 3 tipos de fenómenos en Internet y el jazz. Uno es el concierto en vivo gratuito, solo por prestigio, para que la gente quiere tocar, quiere seguir estando en la escena, que sepa que existe, que presentar sus nuevos proyectos, presentar, improvisar, tener conciertos de jazz en su casa, con la pantalla dividida con otros compañeros, pero son gratis, son solo por prestigio y por posicionamiento en lo que esto sucede, en lo que esto pasa. El segundo tipo de escena es la escena del pago por donación. Hago mi concierto gratis, pero además pongo ahí un link a una cuenta de banco y le digo a la gente, no sean así, no tenemos dinero, no tenemos trabajo, aquí está nuestra música, la escena sigue. Pero sé que por favor. Y la tercera forma, que es la forma más empresarial, es donde, mira, aquí está el concierto, pero te cuesta tanto. Te cuesta tanto si solo quieres oír el concierto, te cuesta tanto si quieres oírlo y grabarlo, bajarlo a tu disco duro para tenerlo como una grabación digital, y te cuesta tanto si además quieres donar a un fondo que se fue creando, y aquí es la parte más interesante sucedido, a un fondo que se fue creando para ayudar a los que no, y solo están económicas. De estos fondos se crean varios. Entonces la escena reacciona lentamente, pero reacciona, y poco a poco se va adaptando a la situación y empieza a haber un cambio donde el ciberespacio está al centro. Entonces, vámonos al futuro más futuro. No hay regreso en nada normal. Quiebran los planes,
la vida nocturna desaparece prácticamente, y entonces la única forma de vivir es la del live stream. Entonces, probablemente entre la donación y los pagos por evento, de la música en vivo y de la nueva forma de vivir de los músicos y de los que escuchan. Esto parece interesante. Es solo el fenómeno de los músicos. Por el otro lado, los empresarios empiezan a formar grupos para producir festivales, producir conciertos, uniéndose con otros para hacer de carencias alguna prioridad de oferta. Y entonces en el lado de los músicos hay red, hay colaboración, hay emergencia grupal de la escena, como en el caso de los músicos que mencionaba yo. Y el público es un público que hace un clic, quiere todo gratis. Poco a poco se va actuando, si fulano de tal es su nuevo proyecto, tiene que pagar por evento y no va a quedar grabado en YouTube como la propaganda de Chick Corea en Estados Unidos, de un proyecto de live stream para los músicos, donde se diga, esto no lo vas a hacer en YouTube, esto no va a estar grabado, esto no va a estar, de esto o lo ves en vivo, y entonces hay un desplazamiento de lo que era antes la música solo grabada en internet a un nuevo espacio de música en vivo, solo en vivo, para la nueva forma de vivir de ella. Y el público va a tener que adaptarse a estas nuevas condiciones. Entonces, esta es la configuración que tenemos entonces de la escena de la música, que tiene sus paralelos de arte de la representación en vivo. Entonces, quería comentarles porque hay un efecto mimético. Suceden cosas lejos, en Asia. Suceden cosas lejos, suceden cosas también lejos y cercanamente en Estados Unidos. Y suceden cosas en México y en América Latina. Y la gente va aprendiendo a cómo le hago para salir de esto, no pensando que volver a aquello, sino cómo le hago para borrón y cuenta nueva, no solo adaptarme, sino evolucionar dentro del espacio de las nuevas posibilidades, donde el ciberespacio está al centro de la estrategia. Y un último comentario, estrategar. El estrategar, según lo platiqué muchas veces con mi amigo Rafael, y es como trabajar vía social, por acciones, no por sustantivos, por acciones. Si no hay acciones, no existe nada, no pasa nada. Entonces, ¿cuál era la capacidad de reacción cultural en medio de todo lo que dio? Bajísima. Cero estrategar. La gente estaba paniqueada, que echándose la culpa de sí y desapareciendo de la escena del jazz para decir cosas. Unos cuantos empezaron a reaccionar y a decir, y a decirle a los demás, atención, tenemos que hacer algo. Entonces lo que quiero subrayar es la cultura del estrategar, la cultura de resiliencia proactiva, la cultura de hacer algo con otros, de hacer algo con mente, de hacer algo que realmente, en realidad, fue muy lenta. Y soy pesimista respecto a qué tanto va a evolucionar en la medida de que venga la vacuna y regresemos, entre comillas, a la vieja normalidad. Pero como decía, y este diagnóstico específicamente sobre no hay cultura del civil, colectiva, ciudadana. Y sobre eso hay mucho que hacer. Listo. Gracias Jesús, muchas gracias. Le damos el pase a Gerardo Jaime, por favor. Gerardo Jaime Salgado. Sí, hola, ¿qué tal? Hola a todos. Vamos a hablar rápidamente de los futuribles del encuentro social, que es desde el punto de vista del profesional de la comunicación hacia su propia organización y hacia la comunidad, cómo pues va a interrelacionar con estos dos entes, ¿no? Si bien antes vamos a hacer algunas reflexiones justamente sobre este confinamiento y este reencuentro social que
que necesitamos desde 3 puntos de vista. El primero es desde la comunicación. Desde la comunicación, pues, como profesionales de la comunicación vimos y vivimos que las noticias falsas pues mutaron al igual que el COVID a una infodemia, ¿no? Donde pues se generó y se está generando y no hemos logrado todavía controlarlo, es la confusión, la desconfianza, la división, la falta de solidaridad y por supuesto el miedo. Y ello lo vemos mucho más patente con pues, los profesionales de la salud, de cómo han sido agredidos justamente por atender pues, esta pandemia, ¿no? También en nuestro trabajo cotidiano, pues en muy poco tiempo vivimos bajo incertidumbre, bajo una crisis constante que tenemos que gestionar, de cambios acelerados y masivos que no se presentaron en tan corto tiempo. Y todo ello, bueno, para tratar de lograr, no en muchos casos se logró, pero sí se buscan los caminos y se trabaja arduamente para hacerlo hacia una colaboración y hacia una comunicación que nos logre acercar a nosotros y a nuestros equipos de trabajo. También, por supuesto, en muy poco tiempo, pues, también como comunicólogos, pues tuvimos que adquirir habilidades rápidas en comunicación digital, en esta parte de aprendizaje en línea, que pues nosotros somos los que cotidianamente lo manejamos y de la noche a la mañana pues nos convertimos en asesores, ¿no? De otros grupos interdisciplinarios dentro de la organización. Y sobre todo también asesoramos en plataformas tecnológicas, lo supiéramos o no. Entonces, muchos profesionales de la comunicación se sorprendieron a sí mismos de que ya no había pues una sola opción, ya había decenas de opciones de todo tipo que no conocían. Entonces, bajo ese entorno, pues también está la propia comunidad donde vivimos, ¿no? Donde pues existe pues una polarización en cuanto a que mientras nosotros vivimos en nuestra organización o convivimos con la tecnología, la resistencia y el estrés, pues la mayor parte de la población que tiene bajos recursos económicos y bajos niveles de escolaridad, pues tiene un fuerte impacto, ¿no? En número de decesos por la pandemia. También en la comunidad, pues sufrimos un creciente cuestionamiento hacia la salud, y digo sufrimos porque pues tampoco gran parte de los comunicólogos entienden qué está pasando. Entonces, cuando nos preguntan justamente qué es lo que tenemos que hacer como estrategias de comunicación dentro de nuestra organización, pues es lo básico. Tenemos que trabajar en lo básico. Y parte de lo básico es justamente, primero, dentro de todo, es pues qué es lo que nuestra organización tiene como postura y hacia dónde va respecto a la pandemia. Entonces, si nosotros no definimos esos dos puntos, primero hacia nuestra organización y luego hacia la comunidad externa, pues no queda muy claro el rol de la organización. Entonces, están en la balanza, pues otros componentes como la reputación, que si no los aclaramos correctamente, pues vamos a tener problemas. Y de hecho han ocurrido. Entonces, ¿cuál es esa postura y rumbo que tiene nuestra organización? Y justamente viene en el segundo punto, que es una comunicación clara que tenemos que hacer hacia los colaboradores que están al frente. Es decir, el personal de limpieza, pues diariamente recoge nuestra basura, el personal de farmacias, el personal principalmente de servicio. A ellos, ¿qué les dijimos? ¿Por qué están ahí? Tenemos que comunicarles a ellos justamente esa responsabilidad. Además de promover, por supuesto, pues los temas y las medidas de salud, de capacitación, reconocimiento
y sobre todo esta parte de acompañamiento y agradecimiento. ¿Y qué quiere decir eso? Estar cerca de ellos, escucharlos, saber qué les preocupa y actuar. Y sobre todo en esta parte de agradecimiento que cobra especial importancia en estos momentos, pues es justamente agradecer, tener un nivel de empatía, escuchar necesidades y requerimientos de los colaboradores y actuar en consecuencia. Por ejemplo, pues muchos de los colegios pues también lo hicieron de manera virtual, entonces los niños pues estaban en casa y al mismo tiempo pues como profesionales pues estamos trabajando en casa y tenemos a los niños aquí. Entonces, ¿cómo como organización hicimos apoyamos? En el caso también de la fuerza de trabajo, pues las guarderías cerraron y cómo nosotros fuimos empáticos también con esa fuerza de trabajo. Los sistemas en las fábricas de sistemas de producción, lo mismo. ¿Cómo los ayudamos? Entonces también llega un momento de nosotros de colaboración. De hecho, es la palabra de la pandemia dentro de las estrategias de comunicación. ¿Cómo colaboramos con nuestros colaboradores? También, pues, se preferir la comunicación gráfica como infografías y videos. Es decir, esta pandemia nos ha enseñado a ser muchísimo más claros y precisos en cuanto a la comunicación para combatir justamente la infodemia. Y esto pues nos exige recurrir a fuentes creíbles de información, entender primero nosotros lo que queremos transmitir y hacer los mensajes mucho más simples y atractivos. Entonces la comunicación gráfica también ha cobrado especial importancia ahora. También retomamos, y hay que retomar como estrategia las redes. Entonces las redes de comunicación de líderes formales e informales. Y crear justamente esas redes sociales del que los profesionales de comunicación se llegaron a olvidar. Entonces, estas redes pueden ser de colaboradores que justamente actúan como voceros de inquietudes y propuestas y de grupos especializados y multidisciplinarios que ayuden justamente a explicar las características y medidas establecidas para la contingencia. Y esto se convierte en comités de emergencia, en comités de crisis, en diferentes nombres y acepciones, donde nosotros como comunicadores tenemos un papel especial, el papel que siempre quisimos, el papel de asesores, el papel de justamente hablar de la cultura, hacerlo tangible y por supuesto decir cómo lo vamos a ejecutar y ayudar a las áreas a hacerlo. Entonces es nuestra gran oportunidad. Y justamente ante esta incertidumbre, pues también como estrategia se tiene que reconocer que no tenemos todas las respuestas. Y esto es porque hay diferentes fuentes de información y parece increíble, pero muchos comunicólogos pues tomaban fuentes de información como zapata.com, es decir, no retoman los conceptos básicos de crear credibilidad y confianza hacia sus públicos. Entonces, pues no tenemos todas las respuestas, decirlo así también a quienes asesoramos, el propiciar y el promover, el crear justamente ambientes de confianza, de cercanía y de seguridad. Por ejemplo, el motivar que se entreguen kits de seguridad y de apoyo médico ante sospechas de contagio, el llamarle a los colaboradores uno por grupos, estas estrategias de coaching de las que tanto hablamos nosotros, pues hacerlas efectivas y vivenciales y nombrar coach por grupos de trabajo, por individuos que estén cerca de nuestros colaboradores. Y sobre todo no dejar de generar y comunicar esas experiencias felices que nosotros proporcionamos a los clientes. Y que como parte de comunicación tenemos también que promover junto con otras áreas como mercadotecnia. Es decir, nosotros debemos convertirnos en promotores y mediadores de la colaboración frente a la crisis. Y justamente entender también cómo aprendemos, cómo innovamos y cómo construimos equipos para saber cómo ayudar también a las otras áreas.
Y justamente también tenemos frente a nosotros estrategias de comunicación para el reencuentro social. Entonces, ante la infodemia, pues también tenemos una vacuna que es ese uso de fuentes confiables de información, ser los primeros informados y entender el origen y características de la pandemia, el promover en este momento la solidaridad desde el individualismo, y este es el punto central de estas estrategias de reencuentro social, porque siempre hablamos de grupos, pero no entendemos que en la pandemia, pues el virus ataca a individuos. Entonces, si no dejamos claro en cada individuo lo que tiene que hacer, no lo vamos a lograr, por supuesto, en grupo. Y finalmente, pues promover, acercarnos a la comunidad a través del voluntariado, en esas estrategias que también aprovecharon ampliamente empresas como las cerveceras y de panificación, para acercarse a los clientes y poner a su alcance plataformas tecnológicas, incluso créditos e incentivos para que ellos también pudieran, como las tienditas, pues sobrevivir en estos medios. Sí, gracias. Muchas gracias, Gerardo. Le damos el pase entonces a Juan Carlos Peña, desde Bolivia, para que nos comente su posición. Muchísimas gracias. Le voy a pedir a Gerardo, por favor, si puede desengancharse su presentación para poder colocar la mía, si fuese posible. Muchas gracias. Bueno, muy amable a todos ustedes. Muy buenas tardes acá en Santa Cruz, Bolivia. Es un placer tenerlos. Agradezco a Octavio, agradezco a Raúl por habernos dado la oportunidad de estar con ustedes y hablar un poco sobre cuál es la visión que tenemos desde Bolivia en este tema relacionado justamente a la crisis que hemos tenido en todo el mundo. Ustedes saben que hemos tenido una crisis muy, pero muy fuerte, una crisis en la que estamos viviendo todos de manera muy, pero muy complicada. Y les quiero decir que para hacer un análisis muy interesante, quiero comenzar con algo que han estado viendo muchos estudiosos y han estado viendo muchas personas que viven el día a día. Justamente antes de la pandemia no vivíamos en un mundo real, no vivíamos en un mundo ideal. El orden social era muy defectuoso y estaba muy defectuoso. La normalidad estaba relacionada con situaciones de caos, indisciplina, falta de ética, polarización, temas relacionados en la lucha contra la desigualdad social, contra un frágil sistema de salud, contra la inseguridad alimentaria, contra la posible falta de agua y cambio climático, con un aumento descontrolado de la población, del ser humano, etcétera, etcétera. Teníamos lamentablemente ese problema. Y la globalización, obviamente, estaba dando vueltas fundamentales en todo el mundo. Resulta que justamente junto a la globalización, las personas, el transporte, los bienes aumentaban justamente la movilización a un ritmo sostenido y vertiginoso. ¿Y qué pasaba con ello? Desarrollaban nuestras dinámicas de consumo con dependencia hacia esa movilidad. Lamentablemente, nosotros teníamos un problema. Había llegado la tecnología y nosotros éramos ermitaños con la tecnología. Agarrábamos un celular y cuando, por ejemplo, era cumpleaños de alguien, nosotros preferíamos agachar la cabeza, agarrar el celular, decirle feliz cumpleaños, y ¿qué hacíamos? Le mandábamos el mensaje, pero no lo llamábamos por teléfono, no íbamos y le dábamos un abrazo, no hacíamos muchas cosas que hoy día realmente extrañamos. Nosotros estábamos, como dice la diapositiva, solos con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestras angustias, con nuestros sueños, viviendo en una burbuja digital. ¿Y qué nos encontró? Nos encontró una tormenta perfecta. Nuestra dinámica social, nuestra estructura económica, política, cultural, fueron conmovidas y ha habido un salto disruptivo en nuestra cotidianidad. ¿Qué fueron los que nos visitaron? Nos visitaron torbellinos de ansiedad, tsunami de temores, huracanes de modificaciones de conducta. Es decir, hemos entrado a un confinamiento obligatorio, hemos entrado a una distancia social, hemos entrado a un fenómeno de claustrofobia
en nuestras casas, sabiendo que al salir nos podemos contagiar. Hemos entrado a un estado de hipocondria, en donde mucha gente, no me vaya a decir que alguno de ustedes no ha sentido que quizás le pica la garganta o quizás pasa algo. Mucha gente entró en un estado de miedo y ha creído que está contagiada, pero no lo está. Ahora, no coincido con los que afirman que volveremos a una nueva normalidad. ¿Sabe por qué? Porque estaremos más controlados. Y vamos a encontrar a la tecnología como organizadora y controladora de esa sociedad. ¿Por qué? Porque viviremos en un estado constante de desconfianza, viviremos en un estado constante, mejor dicho, de miedo. Lamentablemente estamos ingresando a lo que se denomina el pensamiento de rebaño. ¿Por qué? Porque muchas autoridades nos dicen estrictamente lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque está en duda y en juego nuestra seguridad nacional. ¿Haciendo qué? Vulnerando derechos y libertades. ¿Cuáles son nuestros desafíos para ello? Primero, pensar por nosotros mismos. Segundo, ordenar en debate público y decisiones democráticas nuestra nueva sociedad. Entonces no vamos a volver a una nueva normalidad. Hemos ingresado a una nueva era. Hemos ingresado a un nuevo tiempo. Y nosotros los comunicólogos, los comunicadores, tenemos que hacernos 3 preguntas fundamentales. Primera pregunta, ¿hoy es el tiempo del nuevo cambio? Segunda pregunta, ¿qué sucederá en el futuro si se dan ciertas condiciones generadas por el ser humano en su esfuerzo por reconstruir las relaciones en lo local, regional y global? Y sabemos que los futuribles están relacionados con las condiciones que da el ser humano. Y tercero, ¿qué aportará la comunicación para reconstruir esas relaciones y así acelerar las transformaciones sociales hacia un mundo más empático, igualitario y de desarrollo sustentable? Este señor hindú, médico, filósofo, Deepak Chopra, dice que todos los grandes cambios vienen precedidos por el caos. Y yo les voy a comentar qué es lo que sucedió en Santa Cruz. En Santa Cruz observamos un caos, en Bolivia observamos un caos, con tendencias tanto negativas como positivas. Si vemos en la parte izquierda de su pantalla, al principio de la pandemia estuvimos con una invasión del temor, egoísmo, ¿no? Estuvimos con mucho temor de que nos contagien. Había gente que se ponía en las puertas de los hospitales para no dejar ingresar a los enfermos de COVID, porque no había información necesaria sobre eso. Un acaparamiento de productos de primera necesidad, una exposición desordenada y desenfrenada a la información, como dijo Gerardo. Y en la parte positiva, ya en el transcurso de la pandemia, hemos estado ingresando a un aprendizaje social sobre las relaciones de interdependencia que debemos tener nosotros, sobre nuestro apoyo y solidaridad en la empatía con el otro y en la disciplina que tenemos que tener nosotros para proteger a los demás. Quiero mostrarle algo. Esta foto se generó el 22 de junio de este año. Hubo una lluvia torrencial ese día y alguien que estaba mirando la lluvia vio una persona de blanco que estaba por la calle. Esa persona de blanco era una enfermera. Esa misma enfermera que lucha contra el COVID en los hospitales, esa misma enfermera estaba en esa inundación que ustedes están viendo, estaba yendo a su trabajo. Y muchos la colocaron como un símbolo de la luz. E incluso hicieron lo que ustedes ven a la izquierda. Gracias por ser luz entre tanta oscuridad. Inclusive una empresa le regaló luego una moto. Pero si se dan cuenta, las cosas buenas de solidaridad comenzaron a desarrollarse dentro del ámbito boliviano. Este señor, Toby Ord, que ha editado este libro que se llama El Precipicio, este año, en marzo del 2020, comenta lo siguiente. Dice que si queremos tener cientos de miles de años de futuro, tenemos que repensar las prioridades, en negrilla, cooperar mejor, en negrillas, reconocer el problema, en negrillas, más sabiduría, y hay que frenar los riesgos y la amenaza. Y algo muy interesante, dice Ord, este señor que trabaja en la Universidad de Oxford, australiano, trabaja en Londres, Inglaterra, dice que debemos invertir más en conocimiento. Ahora, hablemos en el tema empresarial.
Nuestra nueva realidad estratégica y operativa causada por la pandemia ha desarrollado desafíos únicos, como dice la diapositiva, en conocimientos de imagen, reputación y comunicación, y ha desarrollado estrategias a corto plazo. ¿Para qué? Para mantener la confianza del cliente, restaurar la moral, la confianza de los empleados y, sobre todas las cosas, retener la estabilidad del mercado. Cuando ese contexto se quiebre, aparece una oportunidad. Readaptarse exige empezar algo de nuevo y debemos dar seguridad, aliviar el estrés y empezar por casa. Si hablamos de la empresa, empezando por la propia empresa. Y allí la comunicación es el soporte de la reconstrucción de la empresa. Hoy en la empresa debemos escuchar, debemos ser más solidarios, debemos ser empáticos, gestionando la comunicación con transparencia, con valores, capital humano y cultura de lo simple. Por eso es que esta ponencia se llama Los futuribles en la era de la verdad, porque debemos dar confianza y debemos dar transparencia. ¿Qué debemos hacer? Reconocer estos nuevos escenarios. ¿Qué prioridades debemos repensar? La creación de entornos de confianza y sostenibilidad socioeconómico-ambiental, un cambio del imaginario colectivo y del pensamiento y estrategias de comunicación transparente que generen valores, seguridad, bienestar económico y soluciones. Nuestro amigo de todos, nuestro maestro y amigo Rafael Alberto Pérez, con el que tuve el grato placer de compartir en Medellín, propuso la nueva teoría estratégica con muchos de los colegas que estamos aquí presentes. ¿Qué hace Rafael? Prioriza el ser humano como foco de nuestra atención en las estrategias de comunicación. Que las estrategias de comunicación no son un algoritmo, no son una fórmula mágica, sino que nosotros debemos vivir la estrategia. Y nosotros los comunicadores estratégicos debemos desarrollar absolutamente todo lo que ustedes ven arriba. Debemos ser éticos, transdisciplinarios, creativos, debemos tener poder de adaptación a los cambios, debemos ser flexibles, etcétera, etcétera. Y sobre todas las cosas debemos ser líderes. Y mucho ahora se desarrolla esta figura que han trabajado tanto Octavio Islas como Fernando Gutiérrez en ese libro, el Estratecom, bueno, en el artículo del libro El Estratecom, la adaptación del DIRCOM en el imaginario de la economía del conocimiento. Ese ingeniero en comunicación estratégica que muy bien lo trabaja y lo desarrolla nuestro compañero de panel Jesús. Ese ingeniero que trabaja en entornos de incertidumbre, de complejidad y que plantea que nosotros debemos usar el lado derecho del cerebro, es decir, nuestro lado más creativo y nuestro lado del pensamiento no lineal. Quiero decirles que tanto Rafael como muchos de los que trabajan en el desarrollo de las estrategias han trabajado esta definición, que la quiero decir rápidamente y que la he consolidado de esa forma. Un acto de reflexión proactivo, de capacidad humana, de profesionales en comunicación que proponen opciones alternativas, significantes, innovadoras y flexibles, que gestionan de manera articulada la incertidumbre, escenarios cambiantes, fluidos y complejos, donde está la empresa o donde estamos nosotros, y es en el momento en el que estamos, en un momento fluido y complejo, ayudando a comprender qué queremos comunicar y por qué necesitamos que suceda esa comunicación para un logro o fin específico. Es decir, tenemos que vivir la estrategia, que tenemos que estrategar, como decía nuestro gran Rafael Alberto Pérez. Y ustedes pueden ver ahí rápidamente un plan de comunicación COVID, un plan de comunicación que va desde el prediagnóstico, el diagnóstico, la identificación de las audiencias claves, un plan de comunicación que obviamente desarrolla estrategias de comunicación y ustedes ven que es un plan de comunicación flexible, donde se debe desarrollar la creatividad, la imaginación para trabajar una buena estrategia de comunicación. Esto lo coloco mucho más en la ponencia que va a ir escrita en el libro que próximamente vamos a editar de esta conferencia, de este webinar. Ahora, para concluir, vivamos verdaderamente la estrategia en tiempo real. Es decir, tenemos que darnos cuenta que los públicos tienen pensamientos distintos hoy, que tenemos que establecer objetivos y escenarios para cada uno de ellos. Ahora no podemos decir los públicos, tenemos cada público. Un público es un mundo distinto, un público es un mundo diferente.
Tenemos que pronosticar esa demanda de información de los públicos, fortaleciendo ¿qué? Los lazos de confianza y credibilidad. La pregunta que me hago yo y que le hago a usted, ¿qué clase de personas y profesionales queremos ser desde hoy? ¿Qué futuribles queremos generar? Tenemos que darnos cuenta que primero el cambio es y será continuo. No nos vamos a quedar así. Tenemos que adoptar estrategias en condiciones de verdadera participación de los públicos, establecer una comunicación basada en el buen entendimiento y apreciación, y se tiene que valorar mucho la transparencia y la consistencia. Y por eso es que hoy estamos en la era de la verdad. Transparencia y consistencia. Y algo muy importante, no debemos volver a la normalidad de antes. Tenemos que ser mucho mejores. Es decir, tenemos que desarrollar estrategias de comunicación en campañas sociales ahora, si hablamos en lo social, para que, por ejemplo, prevalezca el cuidado de los más vulnerables, los niños y los ancianos. Abrir a las mujeres todos los espacios de la vida colectiva. Estrategias de comunicación para que la gente se dé cuenta y para que el gobierno se dé cuenta que se deben equipar los hospitales, capacitar al personal de salud y dotar de ítems al personal de salud. Tenemos que reducir el burocrático aparato estatal. En esta era de la verdad tenemos que mirar y fiscalizar los recursos públicos, penando así la corrupción. Generar estrategias para conocimiento acerca del desarrollo colectivo propio. Generar estrategias para atenuar esa carencia de tecnología y cobertura de Internet. Generar estrategias para eliminar la violencia intrafamiliar. Generar estrategias ¿para qué? Para redefinir las relaciones entre individuos, la comunidad, las instituciones, con noción de interconexión y empoderamiento mutuo. Es decir, generar estrategias para que nosotros podamos ser mejores. Usted ha visto, sucede en su país, sucede en Bolivia. La vida puede diluirse como agua entre nuestros dedos. Comuniquémonos desde el corazón. Y no volvamos a sacar a alguien especial. No volvamos a sacar a Dios de nuestros corazones. Que esta vez se quede allí por siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Y gracias a nuestros panelistas. Antes de pasar a esta segunda ronda en la que vamos a tener 4 minutos para quizás redondear ideas o para compartir ideas sobre las exposiciones de los restos de los panelistas, me gustaría hacer un comentario de apenas 1 minuto y medio, a máximo 2 minutos. Quiero destacar algunas partes de cada uno de nuestros expositores. En el caso de Jesús Galindo, el tema de la resiliencia proactiva. Yo creo que ha sido un término interesantísimo que lo haya puesto sobre la mesa, sobre todo porque si bien en este contexto de crisis que vivimos mundialmente se habla muchísimo de la resiliencia, pero se la ve precisamente sobre un tema de reacción a lo que está pasando, cómo nos reinventamos, otra palabrita de moda, la reinvención. El tema de resiliencia proactiva va muy en línea con el tema de los futuribles. O sea, ¿qué esperamos? ¿Vamos a esperar que nos pase para cambiar? En el caso de Gerardo, él mencionó el tema de la infodemia, un término que inclusive la Organización Mundial de la Salud está poniendo bastante énfasis, que nos atañe a nivel comunicacional. Él bien dijo que teníamos ya el mal de las fake news, pero el tema de la infodemia también es algo que está impactando a todas las sociedades. Todo el mundo, precisamente por estar en cuarentena, tiene un exceso de información, no se suelta el celular en la mano, está todo el tiempo buscando información y es víctima de esa infodemia. Y por supuesto es un tema para estudiar desde el punto de vista comunicacional. Y en el caso de Juan Carlos quiero destacar algo. La famosa vieja normalidad de la que se habla, en realidad era un tema de desorden mundial. Es un desorden que nos debería llevar, como él dijo muy bien, a una nueva era. Y aquí también el tema de cómo estrategar y cómo el estrategar se debería convertir en esta herramienta para esta reconstrucción a nivel mundial. Yo quisiera redondear esto también con un aspecto muy importante, cómo hasta ahora hemos venido dejando de lado el impacto emocional, el estado emocional, la dimensión emocional de las personas en el lado comunicacional y cómo se hace necesaria también incorporar esa dimensión en lo que viene, porque nos está obligando a escuchar de una mejor manera, de una manera distinta a todas las personas que nos rodean,
en las organizaciones, en las familias, en las comunidades en general. Entonces le quiero dar pase a esta segunda ronda en la que vamos a tener 4 minutos y empezamos nuevamente con Jesús Galindo, por favor. Tu audio, Jesús, por favor. En efecto. Ajá. Decía que quiero comentar algo más sobre el último punto en el que me quedé, el de estrategar. Este fue un punto en el cual fue lo último que trabajé con la red de FISEC y de CINTE y con Rafael, todavía el año pasado. Y ahorita siento que ya estoy muerto, Rafael, estoy como desconectado de ustedes y de la red esta. Es uno, Rafael en sus primeras conferencias era muy enfático en algo que yo retomé y le pedí que actualizáramos en su crítica a Harvard, si ustedes la recuerdan, en esas conferencias. Y su crítica era: los propios líderes de los métodos estos académicos, administrativos, prestigiados, han tenido que reconocer que no hay modelo. ¿Se acuerdan de lo que decía Nancy hace rato? Repitiendo cosas que le escuchó a Rafael, que es un volado, decía Rafael. Cuando mucho, un modelo de administración es eficiente al 50%. Ese no sirve para nada. Y entonces a la hora de revisar, de ahí nace estrategar. De ahí nace la nueva teoría estratégica, pero sobre todo en su evolución, lo importante es llegar al estrategar. Lo que hace la diferencia siempre respecto a la capacidad de sacar adelante una empresa, del tipo que sea, es la persona, es el estratega. Es lo que a esa persona se le ocurre, lo que esa persona siente, es su sensibilidad, su talento, su intuición, sus competencias, su energía personal. Entonces se va al diablo, no se puede enseñar. Desde ese punto de vista, en los métodos pedagógicos de la escuela esa burocrática de la que se habló en el primer panel. Entonces, se lanza a hacer el proyecto de Estrategar, con el que participé y en el que invita desde biólogos, químicos, físicos, militares, gente de todo tipo, para tratar de identificar qué es eso que él retomaba de su crítica los métodos Harvard, qué es eso que tiene unos y otros no. Hace rato el compañero acá, boliviano, hablaba de liderazgo. Bueno, me acuerdo que jugando y no jugando, hablábamos de que el estrategar se tomaba cuerpo en la figura del caballero Jedi. Tenía que ser era identificar a alguien que lo tiene y que hay que ayudarlo a que lo desarrolle y ponerlo en un contexto en el que eso colabore con su contexto ecológico. Esa es una manera, y en ese sentido platiqué yo con Sandra Mazzoni y con Rafael lo que podríamos hacer desde el punto de vista pedagógico para colaborar en esta competencia, que es una competencia natural, biológica, de brujo, de líder natural, para que esa persona se convirtiera en lo que es normalmente alguien de que hay que desconfiar y sospechar siempre. El otro tema es un estrategar más civil, un estrategar más social, más común, como respirar, como pensar, cómo decidir, cómo imaginar futuribles, algo que puede hacer cualquier persona, sin necesidad de ser alguien especial, sin ser un especialista, un profesional de la estrategia, personas comunes y corrientes. Entonces aquí entraban las competencias, aquí entra el concepto de las competencias socioculturales de comunicación de las que habla Sandra Mazzoni. Es decir, hay algo en la matriz social, esta herencia que tenemos de la parte de changos, de la parte de ser gremiales, de la parte de juntarnos, de la parte de no ser tigres individuales o lobos esteparios, sino estar a muegarnos, juntarnos para hacer cosas,
Entonces, hay algo ahí. Los antropólogos también lo han estudiado. Hay algo ahí que hace que la gente sea más eficaz cuando se junta con otros. La simbiosis de la que hablan los biólogos. Cuando colaboras, cuando otro te hace más fuerte que solo tú individualmente. Entonces es la otra visión diferente a la del líder fuerte, a esta personalidad yang, solar, poderosísima. Si no es corriente que unidos hacen la fuerza. Es otro estrategar, es un estrategar más social. Y este estrategar social va a poner freno al estrategar individual del líder poderoso. El líder poderoso va a tener que unirse a colaborar con el estrategar social o simplemente va a ser anulado o excluido. Y entonces ahí hay algo interesante de todo esto que estamos platicando de la pandemia. Yo en el caso del jazz lo he visto claro. Cómo han surgido estos líderes, estos caudillos, con cierta eficiencia, pero también cómo han surgido estas configuraciones de colaboración que van con más lentamente quizás, pero también van haciendo fruto. En general lo que tenemos es, no sé, la parte negativa del rebaño. La gente esperando que alguien se lo solucione, le traiga el dinero, le traiga el trabajo, le traiga la asistencia pública y ya me voy a quejar menos. En contraposición a estas gentes que de manera individual dicen, va por ahí, síganme los buenos, o estas otras que dicen, oye, juntémonos a platicar, ¿qué hacemos? Porque pues, si no, nos va a llevar el diablo a todos. Interesante. Es como el punto en el cual dejó el tema Rafael Alberto Pérez, y que es lo que hay ahora que continuar, y estamos en un campo de experimentación. Todo es experimental en este aspecto para gente como nosotros que reflexionamos un minuto sobre estos asuntos. Eso es Miguel. Muchas gracias, Jesús. Gerardo Salgado, por favor. Sí, yo iría a que también la comunicación estratégica o la construcción de estrategias pues debe partir de 3 puntos. El primero es pues ir a lo básico en medio de esta crisis y de falta de control y un poco de caos, como lo ven en las organizaciones, es pues ir a lo básico nosotros. Y eso es, pues el primero en informarme debo ser yo. O sea, si yo no estoy entendiendo lo que está pasando, mucho menos lo puedo transmitir. El ir a fuentes confiables, por supuesto, porque sí ha sido sorprendente ver que en un gran porcentaje los colegas pues acuden a todo tipo de fuentes como blogs o fuentes no autorizadas o fuentes que solo ellos conocen y les dan mucha credibilidad. Entonces, eliminarlo, por supuesto, y tomar en cuenta solamente las competentes, ¿no? Como las de las secretarías de salud o ministerios de salud de cada país. También el transmitir mensajes claros utilizando esta parte de comunicación gráfica que pues ha cobrado especial importancia y que rápidamente permite visualizar conceptos complejos, ¿no? Que aparentemente son sencillos, pero en realidad pues el virus es complejo y peor bajo el contexto de la pandemia, ¿no? Que es nuestra responsabilidad hacerlas claras. El segundo punto es que pues que somos productores de contenido, mediadores y asesores. Todos los grupos multidisciplinarios vienen con nosotros de una organización a preguntarnos temas de cultura, temas de comunicación digital, temas de integración, temas de, por supuesto, de comunicación con equipos que he visto también que no estamos preparados en una gran mayoría. Entonces, pedíamos una gran oportunidad, la tenemos, pero no la estamos aprovechando. Entonces, es momento de trabajar en ello y de fortalecer nuestro posicionamiento que ahorita pues tienen los psicólogos, por ejemplo, u otras áreas, porque nosotros no estamos cerrando esa brecha de conocimiento y experiencia. Y el tercero es la colaboración. Nosotros debemos promover la colaboración de manera estructurada, sistemática y sostenible. Entonces, junto con temas de cultura que tenemos que hacer tangibles, pues los temas de colaboración cobran especial importancia, no solamente en las plataformas, sino también en la interacción entre los grupos. Hablaba yo hace rato de ver
de ver también la solidaridad desde el individualismo, y esto es que si una persona no está entendiendo lo que es el virus, lo que es la pandemia, lo que tiene que hacer, el papel que tiene dentro de la organización, mucho menos va a contribuir en un grupo, y peor aún si trabaja a través del teletrabajo donde todos nos separamos. Entonces tiene que entenderlo y de esa manera, pues poco a poco vamos integrando. Listo, muchas gracias, Gerardo. Le damos el pase a Juan Carlos. Coincido con Gerardo y con Jesús en muchas de las apreciaciones. Acá en Santa Cruz tenemos una situación muy especial todos los días que se la quiero contar. Todos los días a las 8 de la noche, el gobierno departamental de Santa Cruz da una conferencia de prensa. Y en esa conferencia de prensa dice cuántas personas han sido este día infectadas, cuántas personas han muerto, cuántas personas han recuperado. Y eso, más que una información clara que estamos queriendo dar, parece un parte de guerra. Es decir, parece un parte que todos los días estamos diciendo cuántos han sido vencidos y cuánto han ganado. Yo creo que se necesita estrategias de comunicación mucho más precisas, ideales, a públicos específicos y a públicos estratégicos. Se necesita un trabajo de equipo dentro de las instituciones gubernamentales como dentro de las empresas o de las instituciones empresariales. Se necesita una articulación entre gobierno y empresas privadas, entre gobierno, Estado y la sociedad en su conjunto. Se necesita mucho de ello. Y lamentablemente estamos volviendo a la vieja normalidad, que ahora le decimos nueva normalidad. La gente sigue con sus mismos vicios, la gente sigue con lo mismo, es decir, a uno le dicen, póngase el tapaboca o el barbijo, es como escuchar cantar a alguien. A algunas personas le dicen, colóquese alcohol en las manos, es como que no le hayan dicho nada. Es decir, hoy tenemos que darnos cuenta de que esta situación que estamos viviendo es una situación de sobrevivencia. Y van a disculpar que les sea un poco fatalista, pero es así. No sabemos cuándo sucederá algo. Nosotros nos estamos cuidando porque debemos cuidarnos. Y tenemos que trabajar muchísimo en estrategias para dar a conocer a la gente, a ese público, a la gente que vive en los barrios, a la gente que vive en las favelas, verdaderamente cómo se debe cuidar. Hay gente que no lo hace. Imagínense, inclusive acá en Bolivia, algunas personas han dicho de que el coronavirus es un invento. El invento de muerte de tanta gente, ya miles de personas, millones de personas muriendo. Entonces, nosotros los comunicólogos, nosotros los que trabajamos dentro de este ambiente, debemos ser personajes, debemos ser líderes en comunicar bien lo que debemos comunicar. Algo más quería comentarles. Justamente en Medellín tuve la oportunidad de salir a pasear con Rafael. Inclusive nos vinimos en el mismo avión hasta Bogotá y conversamos mucho sobre el tema de la nueva teoría estratégica. Y cuando estábamos paseando en Medellín, estábamos por tomar el metro, me dice, ¿sabes lo que es estrategar? Dime, mire, es hacer esto, es hacer lo que estamos haciendo nosotros. Cada día nosotros vivimos una estrategia diferente. Cada día nosotros, cuando nos levantamos, tenemos que pensar y tenemos que pensar en qué camino tomar. Eso es estrategar. Eso es vivir la estrategia. Eso es estar verdaderamente pensando qué es lo que puede suceder en el futuro. Rafael siempre con sus anécdotas. Estuvimos también visitando la casa de Botero en Medellín, y inclusive él me daba algunos datos relacionados con los cuadros de Botero y me decía, este hombre sabía de estrategias. Es decir, un personaje que realmente lo extrañamos mucho, un personaje que realmente va a vivir en nuestros corazones por siempre, un personaje que siempre estará, será el padre de la nueva teoría estratégica, es el padre de la nueva teoría estratégica, y estamos seguros de que todos nosotros vamos a seguir su camino y vamos a llegar a buen puerto.
Muchas gracias, Juan Carlos. Para terminar, nos quedan apenas unos 10 minutos de este panel y tenemos unas preguntas, lo cual podemos asignar según más o menos el tono de esas preguntas, para que por favor ustedes las puedan responder máximo en 2 minutitos. Hay una pregunta que se la transmito a Jesús. ¿Cómo empezamos a pensar en una educación, otra desde las competencias socioculturales que plantea Sandra Mazzoni, unos educadores estratégicos que se permitan ser afectados? No termino de entender la intención de la pregunta, pero comento. Sandra tiene una enorme fe en el sustrato comunitario que está detrás de cualquier agrupación colectiva social. Es fe. Ella cree que existe ese sustrato comunitario, que a veces está dormido. Entonces ella, como comunicadora estratégica, su manera de entender la comunicación estratégica es: lo que nosotros tenemos que hacer es como prender lo que está apagado o avivar lo que está como carbón, hacer lo que prenda más. Esas son las estructuras socioculturales de comunicación. Y entonces Sandra dice, y después ya no hay que hacer nada. Eso hace la diferencia. Si la gente misma se prende, cree, se da cuenta que puede platicar una con otra y que platicando se resuelve las cosas, ya no necesitan especialistas, ni políticos, ni administradores, ni líderes, ni nada. Ellas se encargan de resolver su vida porque son gentes que viven el estrategar. Diría yo, relacionando este concepto de Sandra con lo de Rafael. Entonces, ¿dónde quedan los educadores? Pues tienen un pequeño problema, porque están educados con una configuración de modelo de articulación social que no es este del que estoy hablando. Ellos, si quieren, están felices de que la gente no tenga nada que hacer y que haga lo que ellos dicen que es lo que hay que hacer, y educar a gente que les diga a esos lo que tienen que hacer. Siempre están trabajando con mediaciones donde la gente es idiota, la gente es estúpida, o la gente mejor que no piense, y yo le digo qué es lo que tiene que hacer. Se llamen obreros, se llamen pueblos, se llamen feligreses, se llamen como se llamen. Entonces tenemos un problema de modelo educativo. Creo que es como la Santa Madre Iglesia. Es algo muy delicado hablar de esto. El modelo educativo no va a soltar la mano, no va a cambiar. Se va a caer en pedazos por la fuerza de la historia, pero no, es el último que quiere cambiar y modificar lo que hace. Lo de las estructuras socioculturales de comunicación y el papel de los mediadores de la comunicación estratégica de Sandra Mazzoni son otra cosa. Y ahí espero que sea suficiente. Listo. Muchas gracias, Jesús. Me comenta por interno que ya estamos con el tiempo encima y tenemos que darle pase para que se prepare el siguiente panel. No quiero terminar sin antes agradecerle a Jesús Galindo, a Gerardo Salgado, a Juan Carlos Peña su presencia en este panel, que ha sido muy interesante. Han habido bastantes comentarios y se ha mantenido además constante la conexión de los observadores de todas partes en redes. Ha sido un tremendo gusto haberlos acompañado y espero, por supuesto, que en algún momento compartamos nuevamente espacios. No sé si será en esa nueva normalidad o en el futuro, pero seguramente lo vamos a hacer. Así que una vez más, honrado de haber estado con ustedes y muchas gracias a todos por habernos escuchado. Un fuerte abrazo desde Lima. Un gusto. Entonces. Gracias, Jesús, Gerardo, un gusto. Gracias, Miguel.